Proyecto 1, Divisor Montes, compuerta AND, simulación en Arduino y Proteus. Pues las compuertas lógicas son el corazón de la electrónica digital. Una compuerta es un dispositivo electrónico que se utiliza para calcular una función en una señal de dos valores o más valores. Las puertas lógicas son el componente básico de los circuitos digitales. Básicamente todas las compuertas lógicas tienen salidas y entradas. Algunas puertas lógicas como la compuerta nodo o el inversor tienen solo y únicamente una entrada y una salida. Las entradas de las puertas lógicas están diseñadas para recibir solo datos binarios, bajo 0 o alto 1, los 5 lógicos, al recibir la entrada de voltaje, que obviamente 0 es cuando no tenemos voltaje y 1 es cuando tenemos 5 lógicos. El objetivo de esta práctica es analizar el funcionamiento de compuertas lógicas a través de una simulación en Proteus, además de comprender más sobre la polarización de botones para el correcto funcionamiento de nuestro circuito. Como fundamento teórico tenemos que el nivel lógico se define como un estado o voltaje específico de una señal. 0 y 1 son los dos estados de las compuertas lógicas. Los niveles 0 y 1 se conocen como bajo y alto, respectivamente, o 0 y 5 lógicos. La compuerta AND es también conocida como todo o nada. En el álgebra de Boole se representa por una multiplicación. Tanto como para tener la salida de estado activo es necesario que sus entradas tengan un estado binario número 1. Al tener una entrada inactiva 0, su salida será 0. Tenemos nuestro símbolo con dos entradas y una salida. La expresión donde Q es igual a la multiplicación de A por B, multiplicación de nuestras entradas. Y tenemos nuestra tabla de verdad, que nos indica que cuando las dos sean 0, nuestra salida será 0. Cuando alguna de estas esté activada, también será 0. Únicamente se activará cuando nuestras dos entradas estén en 5 lógicos. Pasaremos a la descripción de nuestro programa. Aquí nuestro programa. El proyecto desarrolla la parte de la electrónica con la introducción del principio de control y robótica. Comprender el funcionamiento de la compuerta AND para programación en Arduino y su posterior simulación en Proteus. Una parte importante del diseño y desarrollo de circuitos eléctricos es la etapa de simulación. Con esta etapa podemos verificar que el circuito que está diseñándose funcione correctamente, y de no ser así se puede ir depurando el circuito hasta que se logre el resultado deseado. Comprender la programación de compuertas lógicas en Proteus amplía el panorama, además de entender el control sobre las entradas y salidas para un correcto funcionamiento del circuito. El funcionamiento de este programa es básicamente una programación muy básica donde declaramos los puertos de entrada y salidas. En este caso tenemos dos puertos de entrada que son 2 y 3 y nuestra salida que es 4. Seguido se programan las condiciones de funcionamiento, donde tenemos en el void loop un si y un else, la lectura de nuestras dos entradas digitales en alto, que son 2 y 3, y nuestra compuerta, que es AND. Con esto le decimos que si nuestra lectura en el puerto 2 es alta y nuestra lectura en el puerto 3 es alta, entonces si esto sucede, si esto se cumple, se activará nuestra salida en 1, que en este caso representa por la salida número 4. Si esto no pasa, si esta condición no se cumple, entonces pasará a ser bajo. Y ahora lo comprobaremos con nuestro Proteus. Ahora bien, aquí tenemos nuestro simulino 1. Tenemos la polarización de dos botones con la entrada 5 lógicos, una resistencia de 10 kilos y su tierra. Llegan a nuestras entradas 3 y 2, que son las que declaramos en nuestro programa, y a la salida número 4 tenemos un motor de corriente directa a su tierra. Ahora bien, ¿qué esperamos que pase?
Pues como dice nuestra tabla de verdad, solamente se mandará la respuesta a nuestra salida si los dos están activados. En este caso comprobamos la primera parte que si los dos están desactivados, nuestra salida también sale en 0. Ahora bien, si nosotros activamos uno, vemos que también nuestra salida está en 0. Activamos el segundo y nuestra salida también estará en 0. Ahora bien, esperemos que ahorita que activemos los dos, nuestra salida se convierte en 1, se convierte en alto, en 5 lógicos. Como estamos enviando dos respuestas de 1, ahora sí, ya la parte de programación declara que nuestra condición ya se cumplió y ahora sí podemos liberar nuestra salida al funcionamiento de nuestro motor de corriente directa. Pues básicamente podemos concluir que la comportante es una puerta lógica digital que se implementa la conjunción lógica. Se comporta de acuerdo a la tabla de verdad mostrada. Esta tendrá una salida alta únicamente cuando los valores de ambas entradas sean altos. Si alguna de estas entradas no son altas, entonces tendrá un valor de salida bajo. Desde el punto de vista funcional, la compuerta AND es un multiplicador, pues su salida es el producto de sus dos entradas. Con eso concluimos nuestra primera parte.